¿Qué hubiera pasado si Chris Z115 llegaba a High School de XD? Capítulo 3. Una triste despedida. En un lugar desconocido se podía ver a dos personas a lo lejos. Nocturne diría, eres una decepción a pesar de que tú tenías superioridad, te retiras como un cobarde. Le pido su perdón mi señor, prometo que no volverá a pasar. Su repentino aumento de poder fue completamente abrumador, dijo Víctor mientras hacía una reverencia. Nocturne diría, solo un error más y te desapareceré sin dudarlo, además, tengo un as bajo la manga. Mientras Nocturne sonreía sádicamente, Víctor se preguntaba qué era ese as bajo la manga que mencionó su amo. Mientras tanto en la conciencia de Chris, este se encontraba aún dormido cuando escuchó una voz, oye despierta, vamos, compañero tu energía ya está restaurada, despierta cabrón, gritó la voz, haciendo que Chris observara su subconsciente. Chris diría, ¿dónde estoy? En este momento te encuentras en tu subconsciente, dijo la voz dejando ver a una criatura completamente extraña. Chris algo confundido pero no impresionado diría, ¿y qué es lo que eres tú? Además si este es mi subconsciente ¿por qué te encuentras tú aquí? Jajaja, parece que aún no lo entiendes compañero, pero antes que nada me presentaré, mi nombre es Salamander y soy la creación del gran rey demonio, dijo Salamander. Chris diría, la creación del rey demonio ¿y eso qué significa? Salamander diría, bien solo tomará un momento, hace muchos años atrás el gran rey demonio creó la primera Sacred Gear, con el gran plan de destruir a Dios con ese poder, pero algo no salió bien y yo no soy como cualquier Sacred Gear, yo soy la única tipo parásito en este mundo, y eso quiere decir que si no me conecto debidamente con alguien similar a mí el huésped morirá de una manera brutal. En pocas palabras consumo su magia, energía vital, y al final el alma de los huéspedes que no sean compatibles. Chris con una cara de horror diría, espera, entonces me comerás. Salamander diría, jaja no seas estúpido, tú eres el único ser que ha sido compatible conmigo, y básicamente ahora somos compañeros. Chris diría, entonces si eres una Sacred Gear, tienes habilidades, ¿no es así? Salamander diría, estás en lo correcto, no solo soy capaz de regenerar prácticamente lo que sea, sino que puedo curar y regenerar tejidos ya muertos. En pocas palabras eres prácticamente inmortal. Al escuchar esto Chris se asombraría. Salamander diría, jaja parece que te sorprendí, no es así, pero este se pondría serio al ver a Chris el cual tenía una expresión de tristeza. Compañero, ¿estás bien? Preguntó Salamander. Chris diría con tono triste, ella está muerta, ¿no es así? Salamander se pondría serio y diría, la chica era importante para ti, ¿verdad? Chris diría, solo respóndeme. Tras dar un suspiro Salamander dijo, sí, ella murió ayer, pero creo que puedo ayudar con eso. Chris diría, estás jugando conmigo, el único que lo puede arreglar soy yo pero no recuerdo cómo hacerlo. Salamander diría, si busqué en tus memorias, y sé que puedes manejar el tiempo a completa voluntad además de viajar entre todas las líneas temporales que existen, pero recuerda lo que te dije, tengo poderes sanadores, pero será algo complicado el regresarle la vida. Chris diría, entonces, ayúdame, por favor, haré lo que sea. Salamander diría, déjame terminar de hablar, puedo regresarla a la vida, pero ella ha pasado mucho tiempo muerta, y si regresa, ella habrá olvidado todo, las células cerebrales regeneradas no contendrán sus recuerdos. Chris al escuchar esto solo agachó la cabeza y diría, no importa, solo necesito que ella esté bien, así que dime qué tengo que hacer. Salamander solo sonrió y dijo, solo despierta y busca a tu mujer. Tras decir eso, Chris comenzó a abrir los ojos lentamente observando una habitación. Chris como pudo se levantó y se cambió, ya listo abrió una puerta. Viendo a todo el club de ocultismo, todos un poco alegres recibieron a Chris con una sonrisa. Rías diría, parece que ya te encuentras mejor. Chris diría, ¿en dónde se encuentra ella? Todos a excepción de Xenovia al escuchar eso se pusieron serios. Asia diría, la intentamos curar pero fue demasiado tarde. Rías diría, al ver que era importante para ti pensé en reencarnarla en demonio pero
Ria sería interrumpida por Chris, que diría: te agradezco que no lo hayas hecho, pero respóndeme en dónde se encuentra su cuerpo. Ria, al verlo, solo señaló una puerta. Chris solo se dirigió a la puerta y la abrió lentamente solo para ver el cuerpo de Reinharé. Chris cerró la puerta a sus espaldas y se acercó. Chris diría: entonces Salamander, ¿qué es lo que tengo que hacer? Salamander diría: solo coloca tu mano en su frente y déjamelo a mí. Chris hizo lo que Salamander le dijo y colocó su mano en la frente de Reinharé. Una aura morada comenzó a rodear todo el cuerpo de Reinharé, haciendo que sus cicatrices se curaran. Pasó media hora hasta que Reinharé abrió los ojos. Reinharé diría: ¿dónde estoy? ¿Y quién eres tú? Chris, al verla, no pudo evitar sonreír a la vez que una lágrima salía porque ahora ella no lo recordaba. Chris diría con tono triste: solo soy un desconocido, te desmayaste y te trajimos aquí. Reinharé diría: ya veo, pero ¿quién soy exactamente? Chris solo se levantó y dijo: deberías de descansar, responderé tus preguntas más tarde. Tras decir eso, Chris salió de la habitación. Al verlo, Ria diría: ¿estás bien? Chris solo se puso recto y dijo: ella está bien, pero tengo que hablarte sobre algo. Tras una breve charla, Chris ya le había informado de la situación de Reinharé, evitando mencionar su Sacred Gear. Ria, mientras tenía su mano en la barbilla, dijo: entiendo, pero ¿qué quieres que hagamos? Chris diría: solo quiero hablar con los líderes de las 3 facciones. Ria diría: creo que puedo ayudar en eso, pero hasta entonces, ¿qué harás? Chris solo se puso serio y dijo: solo quiero que Reinharé quede fuera de esto, así que no la entrometan en sus problemas, ya que ella no recuerda nada sobre las 3 facciones. Ria entendería esto y lo aceptaría. Chris solo fue con Reinharé. Este diría: oye, ya es hora de que vayas a casa. Reinharé diría: así, claro, pero ¿en dónde vivo? Chris solo dio una carcajada y dijo: ven, yo te llevaré. Un poco desconfiada, Reinharé aceptó y al salir de la habitación, Reinharé se presentó con Ria y se despidió de ella. En el transcurso del camino todo fue un silencio absoluto, hasta que Chris y Reinharé llegaron al departamento. Estos dos entraron donde Chris le explicó que este era su departamento y que era estudiante de primer año de la academia. Ya después de la larga explicación, Chris se encontraba pensando mientras bebía una botella de sake, hasta que alguien interrumpiendo sus pensamientos. Reinharé diría: ¿acaso no es malo beber tanto? Pues esta ya era la 5ª botella de Chris. Un poco mareado, dijo: claro que no, solo que necesito pensar. Reinharé solo se sentó al lado de Chris y dijo: no sé qué está pasando exactamente, pero creo que no tienes que estar así. Además, no me siento cómoda sabiendo que te encuentras triste. Chris diría: eres una tonta, lo sabes. Sí, estoy decaído, pero no tienes que preocuparte. Creo que yo me iré de viaje. Reinharé diría: eso está bien, tal vez cambiar de ambiente sea bueno, pero regresarás. Chris diría: claro, me gustaría volver aquí. Además, me gustaría volver a visitarte. Reinharé, al escuchar esto, se alegró y sonrojó levemente. Reinharé diría: me alegro, entonces es una promesa, nos reuniremos otra vez cuando regreses de tu viaje. Chris solo asintió y buscó algo en su bolsillo. Tras un momento, Chris le dio otro comunicador a Reinharé. Diría: mira, esta cosa sirve para comunicarte conmigo, solo tienes que ponértelo, oprimir este botón y el comunicador estará encendido. Reinharé tomó el comunicador y solo sonrió en forma de agradecimiento. Ya en la noche, Reinharé se quedó dormida en el regazo de Chris, cuando escuchó una voz. Salamander diría: ¿en serio harás eso, compañero? Chris diría: solo quiero que tenga una vida feliz hasta que yo regrese, no puedo arriesgarla con esos bastardos buscándome. Salamander diría: creo que tienes razón, aunque aún no lo comprendo, no eres bueno ni malo, eres demasiado interesante. Chris solo dio una carcajada, y cuidadosamente levantó y cargó en brazos a Reinharé hasta dejarla en su habitación. Tras haber hecho esto, Chris salió de la habitación de Reinharé y continuamente salió del departamento de Reinharé. Así los días pasaron, donde todo transcurría como la historia original, hasta el punto donde Vali y Lise tendrían su lucha de igual manera. Serían interrumpidos por Vicoroas y estos retirándose, mientras que los ángeles caídos y demonios hacían su trabajo en conjunto. Una voz se escuchó. Chris diría: ustedes deben de ser los líderes de las 3 facciones. El club de ocultismo se asombraría al ver a Chris con su forma completa, mientras que Sir Sech, Azazel y Michelle
Michael se asombrarían al ver el poder de Chris, que solo estaba en su 25% de su forma completa. Azazel sería el primero en hablar. ¿Quién eres?, preguntó Azazel. Chris diría: mi nombre es Chris, solo quiero discutir algo con los líderes de las 3 facciones. Azazel diría: ¿y qué es de lo que quieres hablar? Chris diría: me iré de este lugar, pero antes de eso quiero pedirles un favor. Quiero que ustedes le brinden protección a un ángel caído. Dicho comentario sorprendió a los 3 líderes. Michael diría: ¿y por qué nosotros debemos de cumplir ese favor? Chris diría, aumentando su poder al 50%, porque ese ángel caído perdió todos sus recuerdos, y ahora no sabe nada acerca de las 3 facciones, y no deseo que le ocurra nada malo, además de que quiero que la dejen fuera de los asuntos referentes a las 3 facciones. Tras unos momentos y con ayuda de Circe, Azazel y Michael aceptaron ayudar. Ya habiendo hablado, Chris estaría a punto de marcharse, pero fue detenido por Rias. Rias diría: entonces te irás. Chris diría: si tengo que encontrar a los bastardos que me buscan, y creo que si me sigo moviendo ellos vendrán por mí. Rias diría: ¿y cuándo volverás? Chris diría: no lo sé, pero espero que pronto. Rias haría que Chris se diera la vuelta y esta le robaría un beso. Rias diría: sé que la quieres a ella, pero ojalá cuando vuelvas me des una oportunidad. Chris, un poco confundido, solo observó cómo Rias volvía con su clan. Salamander diría: jaja, parece que eres todo un Casanova. Chris diría: eso no me importa. Salamander diría: ¿y estás seguro de irte a otro lugar? Chris diría: es lo mejor, si me quedo aquí ellos saldrán heridos, además prefiero que ella esté a salvo. Salamander diría: bien, entonces ¿a qué lugar iremos? Chris diría: no lo sé, pero eso es lo emocionante. Tras decir eso, Chris se impulsó con sus dinamos y abrió una brecha temporal. Tras haber entrado, Chris volvió a su forma original, y un poco agotado, se recostó. Salamander diría: impresionaste a los líderes de las 3 facciones, pero aún no eres capaz de controlar el 50% de tu forma completa. Chris diría: ¿crees que no? Lo sé, me costó mucho solo estar con mi 25%, y aumentar al 50% me dejó muy agotado. Salamander diría: oye, ¿crees que con tu 100% puedas volver al pasado y recuperar los recuerdos de la chica? Chris diría: no lo sé, tal vez pueda congelar la brecha temporal de ese mundo y hacerla retroceder hasta el punto donde la salve la primera vez. Sería como un reset, pero necesitaría mi 100% para poder hacer algo como eso. Salamander diría: ¿acaso tú no viste anteriormente un mundo donde mejorar tus dinamos? Además de que podrías usar la magia como una fuente de energía extra. Chris diría: pero necesito un aparato como el de Víctor para absorber energía. Pero los pensamientos de Chris fueron interrumpidos por una explosión que mandó a volar a Chris. Una hora antes de ese acontecimiento, en un lugar desconocido, Nocturne diría: jaja, está listo, mi as bajo la manga está listo. Al escuchar estas palabras, Víctor se propuso a no perder ningún detalle y observó. Tras una estela de humo, una figura se logró ver. Víctor, sorprendido no solo por el inmenso poder sino por la apariencia de ese monstruo, se colocó en pose de pelea, y la sombra rápidamente de una ráfaga de energía mandó a volar a Víctor. Tras haber hecho esto, la sombra golpeó en el aire a Víctor y seguido de eso lo tomó de la cabeza. Nocturne diría: fabuloso, jaja, es maravilloso, ahora tráeme al elegido. La sombra solo asintió y soltó a Víctor para entrar en un agujero temporal. Volviendo con la historia, Chris se reincorporó después de la explosión. Chris diría: vaya, eso sí estuvo feo. Tras decir eso, Chris solo sintió un golpe en la mandíbula, así fue mandado a volar desgarrando la brecha temporal. Chris, tras haber sido golpeado, se pondría estable mientras su mandíbula rota se regeneraba. Chris diría: ¿y quién es ese desgraciado? Con ese golpe casi me asesina. La sombra chocaría enfrente de Chris, dejando ver a un imponente monstruo. Chris, un poco abrumado, solo se limitó a mirar. Psycho diría: mi nombre es Psycho, y tengo órdenes de llevarte conmigo. Chris diría con tono sarcástico: es una puta broma, ¿verdad? Primero me rompes la maldita mandíbula y después
pues te presentas. Tras decir eso, Chris comenzó a lanzar rayos con sus dinamos, los cuales resultaron inútiles porque eran fácilmente esquivados. Tras haber esquivado los rayos, Saiko rápidamente impactó una gran patada en el abdomen de Chris, haciendo que este saliera volando. Tras haber escupido sangre, ya en el suelo, Chris diría: ja, ese bastardo sí que golpea duro, ya me harté de esto. Chris comenzó a acumular energía y al expulsarla este tomó su forma completa. Chris diría: bien, veamos si con esto basta. Chris y Saiko comenzaron a intercambiar golpes, llevando ventaja a Chris, que comenzó a detener el tiempo para conectar varios golpes. Estos dos se golpearían mutuamente así, apartándose uno del otro. Saiko diría: veo que tu poder ha aumentado drásticamente, pero para tu mala suerte, solo he estado usando mi 50%. Chris al escuchar eso solo dio una carcajada, y con tono divertido dijo: yo solo estoy usando el 25%. Saiko solo continuó con su fría mirada y de golpe aumentó su poder. Bien, ahora con el 80% te derrotaré. Tras decir eso, Saiko se acercó a Chris y a una increíble velocidad este le aplastó su cabeza con sus manos. El cuerpo de Chris cayó al suelo, y mientras Saiko reflexionaba, un rayo le cortó el brazo derecho. Lentamente Chris se fue poniendo de pie mientras su cabeza se regeneraba. Chris diría: eso me dolió. De golpe Chris comenzó a acumular energía, haciendo que la brecha temporal comenzara a ser inestable. Chris gritaría: potenciador de poder, haciendo que ese 100% llegase al 500%. Este solo comenzó a reír sádicamente. El poder estaba abrumando sus pensamientos. Este no podía razonar, solo reír como un lunático. Jajaja, este poder es asombroso, ¿no lo crees? Dime qué es lo que debería de hacer: descuartizar tu cuerpo con mis dinamos, o romperte los huesos de tu cuerpo uno por uno. Vamos, dime. Saiko solo comenzó a acumular energía, y empezó a formar una esfera en su mano. Chris solo sonrió y imitó lo que Saiko hacía. Estos dos se prepararon y lanzaron sus ataques, haciendo que múltiples brechas temporales se abrieran a su alrededor. Saiko estaba poniendo todas sus fuerzas mientras que Chris solo jugaba. Vamos, basura, haz algo, quiero saber de qué eres capaz, gritó Chris. Saiko diría: es imposible que tu poder sea tan grande. Chris diría: tengo un costo enorme, la energía es demasiada, jajaja, y creo que te mereces una demostración. Toma esto. ¡Serenata a la luz de la luna! Mientras un rayo estaba a punto de impactar a Saiko, Victor apareció alejando a este del impacto. Chris, sin energía, solo observó cómo estos dos estaban a punto de escapar, pero el odio que sintió Chris al ver a Victor hizo que Chris detuviera el tiempo y lanzó un rayo de uno de sus dinamos, cortando el brazo de Victor. Antes de que estos escaparan, Chris solo pudo sujetar el brazo de Victor y cayó desmayado en una de las múltiples brechas temporales que se habían abierto por la acumulación de energía. Mientras tanto, Saiko sin energía solo se mantuvo recostado. Victor diría: ¿cómo es posible de que ese desgraciado te ganara? Eres 5 veces más fuerte que yo. Saiko diría: él no tiene control de todo su poder. Cuando es demasiado, él no lo controla y solo se guía por sus instintos. Además de que puede regenerar su cuerpo a niveles extremos, es un monstruo. Victor diría: maldita sea. Además de eso, ese bastardo se llevó el guante de absorción. Nocturne diría, apareciendo enfrente de estos dos: tanta esperanza y me habéis fallado, solo tienes que traerme al maldito elegido. Saiko y Victor se inclinarían y dirían: le pedimos perdón, mi señor, el enemigo es más astuto de lo que parece, y su poder crece más. Nocturne diría: que tengo que hacer todo yo, son unas malditas ratas, vuélvanme a fallar y será la última vez. Mientras tanto, con Chris, ya en la brecha temporal, Chris aún continuaba cayendo, mientras que sus heridas y su energía se regeneraba lentamente. La pregunta es: ¿en qué línea temporal caerá Chris? Fin del capítulo 3.